8 de marzo es un día de lucha y conmemoración. Desdibujado en su génesis y significado, no se trata del Día de la Mujer a secas, sino del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una fecha donde se recuerda, reivindicando, la histórica lucha de mujeres por la plena igualdad de derechos civiles, políticos, sociales, laborales y reproductivos. A lo largo de la historia, las mujeres han desafiado los límites impuestos por el patriarcado, sin miedo y con una valentía que contagia y que enseña a caminar sin pedir permiso, exigiendo justicia e igualdad. Es un profundo equívoco hacer un día festivo de la mujer, ¿no? Es una conmemoración, en todo caso, a algunas circunstancias trágicas, más allá del debate que exista sobre el origen del día, porque evidentemente hay posiciones diversas respecto de qué originó la fecha. Pero debe ser un día para la reflexión, para una profunda reflexión, especialmente de las mujeres. Ese día debe hacernos reflexionar a todas las mujeres de manera muy profunda sobre nuestra condición y, desde luego, la otra mitad del género humano, los varones, deben hacer un examen también muy profundo acerca de las condiciones creadas por el patriarcado a lo largo de los tiempos. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Los varones efectivamente armaron, hicieron el trazo grueso y fino del patriarcado en sus diferentes experiencias a lo largo de las épocas. El patriarcado no ha tenido siempre la misma configuración, seguramente, pero es evidente que el despertar de la conciencia femenina aparece en el siglo XIX. Esto es en un momento muy tardío de la humanidad. Y podríamos decir que aún en los avances que tienen las sociedades humanas, la conquista de una enorme cantidad de leyes, de prerrogativas, de derechos, todavía es consustancial a la estructura de nuestras sociedades el orden patriarcal. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. En general, nuestros feminismos en la Argentina son feminismos que han tenido un cauce menos individualista que en otras latitudes. Son feminismos que, si bien están basados en la reivindicación de los derechos para las mujeres, nunca dejan de pensar en las formas opresivas generales de una sociedad, en la pobreza y en los pobres, en los proletarios, en las proletarias particularmente, en las madres que deben vivir una vida de privaciones, en fin. Y en esa perspectiva, nuestros feminismos han sido relacionales, han excedido el plano de los meros derechos para las propias mujeres. Tati Almeida, Estela de Carlotto, Ada Morales, Estela Hasenclever y Miriam Medina, 5 mujeres que hacen historia, nos cuentan los recuerdos de su primera infancia, su familia, imágenes que perduran de estas mujeres cuando niñas. Yo nací el 22 de octubre de 1930, acá en Buenos Aires, en un barrio de Flores o cercano a Flores. Mi papá, Miguel Alejandro Barnes, mi mamá, Edwin Francis May Wauer. Tuve 2 hermanos, un hermano varón mayor y uno menor, que lamentablemente no viven ya.
Y fue una familia de clase media. Mi papá era empleado de correos, era jefe de correos, de manera que me crié un poquito saltimbanqui, estadías primero en un pueblito muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, Villa Sauce, que este pueblito estaba cercano a La Pampa, ¿no? Con esos vientos y ese clima tan especial. De ahí fui de pocos meses hasta los 7 años. Mi familia es una familia de trabajadores. Mi papá ha sido ferroviario de la línea Mitre. Trabajaba en el departamento eléctrico de José León Suárez. Se jubiló de ferroviario. Y mi mamá siempre trabajó en casa de familias. Somos 2 hermanas, Mirta 1 año mayor que yo, y nos criamos con una infancia de barrio en Villa Maipú, en Ituzaingó y Avenida Central, donde más que niña jugaba con varones. Era treparme a los árboles, jugar a la bolita, pero también jugaba a las figuritas y usaba vestidos de plumetí que me hacía mi mamá. Hace muchos años que estamos en Tablada. Julito nació en Ramos Mejía, pero viviendo acá en Tablada. Muchos años. Yo me conocí con mi esposo acá en Lomas del Mirador, también Tablada, y nos casamos. A los 17 años tenía yo, él 21. Bueno, tuvimos 4 hijos, éramos muy pobres, muy humildes. Tal es así que empecé a tener mis primeros hijos en la casa de mis padres, ¿no? Teníamos una pieza y mi marido tenía un tallercito que tenía un torno, era tornero de repusar. Y ahí empezamos en esos años del 55, 56, eran años buenos y uno quería luchar para tener algo, ¿no es cierto? Fue una infancia muy linda. Mi familia, tanto paterna como materna, eran todas de Buenos Aires, vivían acá. Mamá quedó huérfana muy chiquita, del papá inglés, de su mamá de origen inglés, hermanos ingleses, ella era la única nacida en Argentina. De ella llevo mucho en mi sangre, llevo mucho en mis costumbres, la extraño todavía, porque fue una verdadera compañera. Yo tuve 4 hijos y era maestra y me iba todo el día, y quien quedaba era la abuela, las abuelas de antes, ¿no? Porque ahora las abuelas ya no somos tan con posibilidades de hacer esos gestos de amor. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Yo siempre fui buena alumna, me gustaba estudiar, cumplir, me gustaba escribir poesías desde chiquita. Por supuesto, tuve una adolescencia muy linda también en un barrio de La Plata, donde con aquella infancia donde nos tratábamos de usted todos, teníamos 11, 12 años y decíamos usted al amiguito. Formamos un grupo de chicos y chicas que hacíamos esos encuentros en los domicilios, llamábamos asaltos, ¿no? Cada uno traía algo. En mi casa, que era grande, siempre fue grande, se hacían muchos estos asaltos, y ahí conocí al que después fue mi novio, mi único novio, mi esposo, y el amor de mi vida, porque ya no vive, pero lo sigo amando. Y Julio nació en el 61, enero del 61. Bueno, cuando tuve a Julio era como todo, queríamos que viniera el varón, pero en ese entonces no se sabía, no había ecografías, no había nada. Entonces resulta que, bueno, cuando estábamos con mi esposo en Goña, en Ramón Mejía, en la maternidad, y nació varón, no me olvido nunca que me contaban mis hermanas y mi papá y mi mamá, que gritaba y que decía, y dice, tuve un varón, tengo el varón, dice, va a ser un Julio Cao, re contento por el varón. Y realmente tuvimos años de mucha felicidad. Y nosotros ya nos queríamos siendo parte de otra generación. Ya trabajar era sí o sí. Nadie me iba a prohibir a mí que yo trabajara. Yo empecé como maestra suplente en Bransen, ahí fui titular, después me presenté a concurso de antecedentes y oposición para ocupar la dirección porque se jubiló la directora.
y lo gané y fui directora. De manera que la crianza de nuestros hijos viene en libertad, como nos criaron a nosotros. Yo tengo imágenes impactantes, primero en cada uno de los nacimientos de mis hijos, ¿no? Y después en toda una trayectoria de trabajo y de lucha en el ámbito docente. Yo recuerdo una marcha muy grande que hemos caminado desde San Martín hasta el Obelisco pidiendo aumento de sueldo, por la lucha por la educación pública, y me veo en esa marcha con Sebastián de la mano y Daniela apoyada en mi cadera, ¿no? Llevando la UPA. Creo que son imágenes vos decís, de esa Miriam de pequeña, de adolescente, de estudiante, de trabajadora como docente y como madre, y bueno, siempre en la calle luchando por los derechos. Yo creo que uno se va formando y haciendo en cada lucha, ¿no? En cada instancia de la vida. María Soledad nació en el 12 de septiembre de 1972 en el Hospital San Juan Bautista Viejo, en la 25 de Mayo y República. Un día a la tarde, a las 19 horas, un día martes. El problema después era el nombre. Yo le había dicho que le iba a poner a todas María, hasta que yo dije, no, le voy a poner Soledad. Y bueno, y mi mamá chocha con el nombre, de que le había puesto María Soledad, y bueno, y yo digo las paradojas de la vida, porque Sole nunca está solita. Y si usted pasa por el lugar donde ella fue encontrada, siempre hay alguien, siempre poniendo una vela, o que alguien se baja de un camión o de algo con un ramo de flores. Yo me crié en un ambiente de militares, mi padre, coronel, teniente coronel, comodoros, vicecomodoros, por parte de madre radicales. Mi apellido es Uranga, o sea, M y latina Y, mi padre. Uranga, mi madre. Los Urangas somos de Paraná, de Entre Ríos, unas familias tradicionales de allá. Yo ya te digo, me creo en ese ambiente de antiperonista, gorila, pelos por todos lados. Tantas veces Alejandro, con su 1,80 m, me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda. Sin embargo, la quiero. Y yo me reía. Las mujeres estuvieron siempre. Desde los griegos en adelante, no han faltado voces femeninas para denunciar las peores injusticias y la voluntad de luchar por el cese de las mismas. Han sido a lo largo de todo el siglo XX las peores crisis las que han visibilizado el rol de la mujer como actor fundamental en la historia. A pesar de que el feminismo tiene, podríamos decir, algunos antecedentes muy capilares, porque a lo largo de los tiempos no ha faltado una voz femenina rotunda. Lo que importa es cómo las mujeres comenzaron a tener una conciencia de manera colectiva. Las conciencias individuales evidentemente son importantes, pero lo que importa societalmente es el colectivo, cuando una necesidad se torna efectivamente algo extendido, sentido por las congéneres, y así comienza esa larga marcha que se llamó el feminismo, cuya data de nacimiento es de mediados del siglo XIX. Se desarma el individualismo para ser en nosotros y en nosotras. Yo creo que eso es fundamental, partir ese individualismo, romperlo, que es lo que te permite o que ha permitido la búsqueda, el encontrar, el obtener justicia, el acompañar, estar con el otro, el multiplicar ese nosotros para el nosotros que incorporamos con el otro. Las crisis han significado una
fuerza prominente de las mujeres aparecen, especialmente en las crisis hacen visibles a las mujeres, esto ha ocurrido siempre así, pero luego a lo largo de los tiempos hay una vuelta para atrás, una invisibilización y una determinación patriarcal para que no haya un acontecimiento mayor con las mujeres, se teme a las mujeres. En cuanto a la historia, nosotros somos protagonistas de esta historia, ¿no? No existe la historia solamente contada por los libros, sino que la historia la hacemos a cada rato, en cada momento y en cada lugar donde estamos. Y como hacedoras de esa historia tuvimos que salir a la calle a reclamar por nuestros derechos, porque otros lo hicieron antes, ¿no? Yo creo que ahí está la bisagra de dónde comenzar. Nosotros comenzamos porque otros comenzaron antes. Nosotros hicimos porque otros hicieron antes. Y seguimos haciendo porque siguen habiendo otras madres. Y para cambiar estas cosas estamos. Y no nos quedamos en la casa llorando. Salimos a la calle a luchar, a llorar, a reírnos y a poder disfrutar las conquistas y seguir peleando por lo que falta. A mi marido sí lo secuestran el 1 de agosto del 77, buscando a Laura. Buscando a Laura porque él le había prestado la camioneta para hacer su mudanza. Laura se cambiaba de casa, se la prestó y dijo: a las 5 de la tarde te la devuelvo. Para los horarios eran estrictos, pero llegaron a las 5 de la tarde y la camioneta no volvió. Entonces él fue ya a las 8 y pico, y yo me quedé en el negocio, en la fábrica, esperando. Él fue a ver qué había pasado, y ahí es donde lo secuestran, porque se va a la casa donde vivía Laura, encuentra todo, las luces encendidas, ropa tirada, sangre en el piso, bueno, ve lo que había pasado, y cuando sale de ahí estaban esperando a alguien, y llegó él, y a él lo mantuvieron secuestrado durante 25 días, donde yo aprendí por primera vez a buscar un desaparecido, ¿no? Su señoría me dijo que si usted sigue buscando, puede aparecer en una zanja. ¿Cómo? Golpeé todas las puertas que no me respondieron, pagué un rescate enorme y bueno, no sé si eso sirvió para que lo liberaran, pero 25 días después fue tirado cerca de Lanús, por ahí lejos de casa, con 14 kilos menos, muy enfermo, pero contando horrores de lo que había vivido. Es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Llega de la calle, ese 17 de junio, era tipo 8:30 de la noche, y me dice: mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Al día siguiente, cuando yo veo que no está Alejandro, pero que más de una vez no venía a dormir, pero normalmente me decía: no vengo a dormir, bueno, empecé a buscar un papelito, algo, ¿viste? Y en ese mueble encontré una agenda de teléfonos y las últimas 24 hojas, 24 poesías. Che, patrón, no trates de conformar al peón con un vino o un sifón. Che, patrón, este obrero tiene hijos que no comen como vos. Ah, patrón, respetá a la obrera. No pienses que está ahí para hacerle lo que quieras. Oye, obrera, oye, obrero, que ténganlos de chiquitos, que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. Cuando pasa esto, que veo que no aparece, no aparece, y bueno, yo empiezo, te imaginas, a recurrir a mis conocidos,
entre ellos Arguindegui. El general Arguindegui fue oficial de mi padre y a su vez jefe de uno de mis cuñados, también de caballería, obvio. Lo vamos a ver en el año 75, que era el jefe de policía, y ¿qué me dice? Señora, no podemos hacer nada, dice, porque realmente los culpables son los peronistas. Nosotros no podemos hacer. Y yo, ¿cómo no lo iba a creer? Yo no diferenciaba entre ese grupo peronista facho, Isabel y compañía, que ya estaban pactando, además, durante los años 74 y 75 sobre todo, de los 600 centros clandestinos que hubo en el país, 3 ya funcionaban en el año 75. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Para buscar a Laura repetí la historia que hice con mi marido, golpear puertas, dar dinero, en fin, todo lo que me dio resultados, si se quiere. Y sola, por supuesto, sola, con miedo, sin conocer a nadie. Todos ocultábamos lo que pasaba, porque el miedo era muy grande, pero también la incomprensión, porque no nos olvidemos de que la prensa decía que había terroristas, que eran subversivos, que eran criminales. Entonces uno ocultaba porque no quería que me ofendan, alguien que me diga, bueno, pero tu hija, ¿no? Porque era el dolor sobre dolor. Cuando supe en abril que Laura estaba viva y que estaba esperando un niño, entonces yo pensé, la van a liberar, me van a traer el niño para que yo lo críe y a ella la van a liberar, la pasarán al Poder Ejecutivo, que era lo que pensábamos todos, ¿no? Una cárcel común, como tantos que por suerte sobrevivieron. Ahí recibí el buen consejo de mi consuegra, la señora de Falcone, que me dijo, Estela, no estés sola, hay otras señoras que como vos están buscando a los nietitos y también a sus hijos, ¿por qué no te juntás? Y ahí entonces llamé por teléfono, entonces Licha de la Cuadra, una de las abuelas fundadoras, me recibió en su casa y estaban otras señoras, las conocí y bueno, son las abuelas con las que sigo todavía. Nos llamaron de la policía para entregarnos el cuerpo, cosa muy inusual. Supongo que es por una conversación que tuve con Vignión, el último presidente de facto, entonces era secretario de Videla, cuando le fui a pedir por la vida de Laura en diciembre del 77. Y él me dijo que los mataban a todos. Y ahí yo le dije, si ya la mataron, entréguenme el cuerpo, porque no quiero buscar en las tumbas anónimas de los cementerios, como estamos haciendo ahora. Recién por los años 80, 81, ahí me decidí, me acuerdo que fui a la calle, en la calle Uruguay teníamos la casa, el departamento en ese momento, las madres, yo voy con mi hija, con Fabiana, entramos y vemos una pared llena de fotitos, dije, Dios mío, y me atendió, para mí, la madre con mayúscula es y será María de la Garde Antocolets, que ella tenía 60 años cuando empieza a buscar a su hijo y entre otras cosas me pregunta, lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez, ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión, nada, era ¿a quién te falta a vos? Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. La idea era esa, cruzarse, hablar con Videla, preguntarle, pero como había estado de sitio, entre otras cosas, cuando decretan el estado de sitio, no se pueden estar reunidos más de 3 personas, y eran 14. Entonces la misma policía empezó a decirles, caminen de a dos, caminen, y sin querer
ahí surge el movimiento de las madres de Plaza de Mayo y la primera ronda de los jueves, que hasta hoy, las que podemos, las que estamos, las que vamos quedando, de 3:30 a 4, ahí estamos en la plaza, ¿no? El feminismo no es lo opuesto de machismo. Si existe un principio de justicia y reparación histórica para las mujeres, también lo es para los varones, dado que la superación de todo mandato tendiente a subordinar el desarrollo de la existencia de mujeres o de hombres genera desdicha y apaga las voluntades. El feminismo que no es libertario, que no abona la autonomía de todas las criaturas humanas, en verdad no es feminismo. No se puede, el feminismo se puede compadecer con una otra era del sometimiento al revés, porque en realidad no se trata de pensar que exclusivamente el feminismo ha venido abogando por elevar la condición femenina desde una circunstancia absolutamente compartida en el mundo entero de relegamiento, sometimiento, discriminación. Entonces, no es ocupar el lugar del enemigo, no se trata de eso, se trata de justamente abonar la idea de liberación humana general. Siempre decimos que los varones deben estar muy complacidos con los movimientos de liberación femenina, porque es una forma de liberarlos de perpetuar el patriarcado, de liberarlos de aquellos mandatos tremendos de no tener ternura, de ser los jefes exclusivos de la producción, de ser los únicos mandantes del orden público. Es una tarea demasiado grave para que la ocupe solo la mitad de la especie humana. Entonces, los varones deben compartir el sentimiento de que solo liberando a la condición femenina habrá liberación para ellos. Miriam Medina es la madre de Sebastián Bordón, un joven de 18 años asesinado en octubre de 1997 por miembros de la policía de Mendoza. En el hecho participaron 14 personas, entre policías y civiles, de los cuales solo 6 fueron condenados. Bueno, Sebastián fue un joven de Moreno, que fue a su viaje de egresados con sus compañeros, que habíamos proyectado su viaje como la ilusión de pasarlo bien, porque era el último año que iba a estar con sus compañeros y los viajes de egresados son para disfrutar. Y bueno, no fue asistido por las profesoras que llevaron el contingente. Sebastián no se sentía bien de salud y bueno, es dejado en un destacamento policial, donde allí durante 11 días fue desaparecido, golpeado, torturado, y el día 12 de octubre del 97, que era el día que iba a cumplir años, que iba a cumplir sus 19 años, se la encuentra sin vida en el fondo de un barranco en el cañón de la Tuela, en el Nihuil, en San Rafael de Mendoza. Era el baile de la elección de la reina del estudiante del Colegio del Carmen. Entonces lo organizaba el quinto B, el quinto que ella iba, y bueno, y como mi hija, había 5 chicas y dada la situación económica nuestra no le podíamos pagar el viaje, entonces ese baile lo hacían ella y tenían para las 5 niñas esas que faltaban de cubrir el viaje, que era Carlos Paz. Me decía, mamá, sí o sí tengo que ir, porque yo soy una de las que necesito para poder, si no voy, van a decir mis compañeras, como ella es la que más interesada y no vino.
bueno, fue un grupo de policías que se llevó la vida de mi hijo. Fueron condenados a 15 años, 12, 10 años, 5 años. El comisario Trentini, Gualpa Gómez, Cubillo Merelo y una civil. Y bueno, hoy están todos en libertad menos el comisario Hugo Ramón Trentini, que junto a 35 militares y policías más, perdón, 39, están detenidos en la prisión de San Felipe en Mendoza para ser juzgado prontamente en el segundo juicio de lesa humanidad en San Rafael. Y ahí fue esa noche a la 1:30 de la mañana, más o menos, lo que nos comentan las chicas después, fue Luis Tula. Y la habló ella para afuera. Entonces ella entró y las chicas dijo que algo había pasado porque ella ya no estaba con el mismo ánimo con que la habían visto cuando ella estaba. Y bueno, o sea, llegó el mediodía del día sábado, mi hija no llegaba, y yo sentí un llamado de ella. Yo sentí que ella me dijo, mami, pero ese mami, viste vos, no sé, me pone piel de gallina cada vez que me acuerdo. Fue el primer soldado que entró a la conscripción, se salvó hasta el número 500, él era el 501. Termina la conscripción a los 6 meses, porque era casado, le dan la baja, pero sigue ejerciendo la docencia, sigue trabajando, bueno, y su esposa queda embarazada, y nos enteramos que se desató el problema de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Él viene a casa y me dice, mamá, están convocando mi clase. Sí, le digo, Julio, pero vos no vayas, vos vas a tener un hijo. Mamá, dice, ¿cómo me pedís eso? Bueno, la carta no te llegó. Si te llega la carta, entonces es otra cosa. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Resulta que no hubo forma, el conflicto empezó, empezaron a pasar los camiones con los muchachos que los llevaban para el ejército, y entonces volvió a venir a casa y me dijo, mamá, me voy. A los pocos días, antes de irse a Monte London, me llega un telegrama de él que dice, todo está bien, quédense tranquilos. Y ahí es cuando él se va a Monte London. Y en los últimos días de Monte London hay un compañero que es el que le hizo la foto esta, que es Trinidad. Él se la hizo. Este es el 3 de Infantería. Es soldado cuando está haciendo el servicio militar en el 3 de Infantería. Y le dice al Trinidad, al compañero, que era un soldado como él, Trini, sacame una foto, que me saco la ropa y no tengo foto de soldado. Por eso tenemos esa foto. Y después llegó a Monte London. Bueno, parece que Monte London ya estaba casi todo tomado, y bueno, esperaron a la mañana con el sargento Moreno, y el sargento Moreno le dijo, no, ya no, acá no hay nada para hacer, ni bien empiece a amanecer, vamos a bajar. Cuando venían bajando, le pegó un proyectil por la espalda, justamente a él, venía un grupo, a él le pegó el proyectil justo en el cuerpo, ¿viste? Y entonces no quedó nada de Julio, yo ya hoy lo tengo claro, ¿viste? Justo la ambulancia que la llevaban a mi hija, que eran las 10 de la mañana, mire que la encontraron cuando estaba aclarando, 7 de la mañana, eran las 10 cuando recién la ambulancia salía con el cuerpo. Ya era un mundo de gente, todo levantaba, todo pisoteaban, no resguardaron el lugar, el juez no vino al lugar tampoco. Entonces mi hijo preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces un hombre le dijo, no, se la encontró, ¿qué ha pasado? Dice, no, sí, se la encontró muerta a la hija de Elías Morales, se imagina, sin saber que él era el hermano, ¿no? Elías se fue a la morgue. Fue el tío, el primo que le digo que se había ido, lavando el cuerpo de mi hija.
Lo lavaron por fuera y por dentro. Se sentía el ruido del agua que caía. Entonces ahí le dicen, llegó un bombero y le dice a los otros que estaban cumpliendo esa tarea, ¿por qué la lavan? ¿No ve que no ha venido el juez? El juez tiene que dar la orden, ¿por qué la están lavando? Entonces uno les responde, no, son órdenes de Miguel Ferreira, del jefe de policía. El rostro exhibe un intenso color negro que contrasta con la coloración blanca del resto del cuerpo. Ese día martes, después del sepelio de mi hija, comenzar a ir a la plaza, caminar para pedir justicia. El día jueves es la primera, se inicia el 14 de septiembre del 90, la primera marcha de silencio. ¿Quién fue? El jefe de policía, a decirle que no, que se queden tranquilas, que para qué iban a hacer eso, que podía pasar cualquier cosa, que les podía pasar, porque era que ya se iba a aclarar todo, que sea quien sea, caiga quien caiga, que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias. Hoy todo ha cambiado para mi familia. La muerte inesperada se cruzó entre nosotros y nos arrancó para siempre un ser querido. A los Morales nos acusaron, a la hermana Marta Pelón y a muchas personas que nos acompañaron, que hemos dividido a Catamarca. Yo quiero, siempre lo aclaro y lo voy a seguir diciendo, nuestra intención no fue dividir a nadie. Las marchas del silencio nacieron de las ex compañeras de Sole. ¿Yo qué me iba a imaginar? ¿Yo a quién? ¿Por qué voy a dividir? Si yo como mamá lo único que buscaba verdad y justicia. Nosotros aprendimos no solamente a reinventarnos, sino que aprendimos a ser creativas en esta lucha también, ¿no? Y permitirnos también sonreír, ¿no? Sonreír a partir de toda esta lucha que ha sido bastante fuerte, contundente, que la seguimos instalando a cada momento, pero tiene que estar acompañada. Yo cuando dice las madres del dolor, ustedes las madres del dolor, nosotros somos madres del dolor, del amor, de la lucha y de la alegría para que estas cosas, para los que están vivos, ¿no? Yo creo que, y por el homenaje a los que no están también, permitirnos reír y estar contenta, que es la alegría que nos quitaron en un momento, y al poder atravesar el duelo, que es solito con tu soledad, para poder llegar a la alegría. La ley ayuda a desarrollar cambios en el orden simbólico, pero aún resta mucho por hacer. La continuidad de violencias e inequidades influye en la desigualdad de las oportunidades para el desarrollo de las mujeres. En la Argentina, las mujeres hemos conquistado muchísimos derechos. Es probablemente el país que más derecho formal tiene en América Latina. Pero los derechos no son inmarcesibles. Los derechos están siempre sobre están siempre en rigor en una zona de posibilidad de retroceso. Puede haber voluntades reaccionarias que eliminen los derechos. España está enfrentando ahora una oportunidad brutal reaccionaria, de vuelta atrás nada menos que con el derecho al aborto. Todo esto suscita la idea de que hemos avanzado muchísimo, que hay mayor reconocimiento de las mujeres, que las mujeres han podido evidentemente avanzar, hay lugares en donde la feminización es muy alta, pero todavía falta reconocimiento. Me parece que en este aprendizaje tan doloroso no hay que permitir que un pibe más no esté con nosotros, ¿no? Entonces, por eso creo que la tarea es transformadora, que nosotros acompañamos los cambios que faltan, acompañamos este aroma, este respiro de democracia de la mano de Néstor y Cristina, que nos han permitido empezar a creer que las cosas son posibles de cambiar en nuestro país
y nosotros estamos a la par. Ni siquiera adelante o atrás, sino a la par. Hay una frase que dice, no sé tejer, no sé bordar, sé abrir la puerta para ir a luchar. Nunca tomamos la justicia por mano propia, pero exigíamos justicia. Cuando asume el doctor Alfonsín, una excelente persona, realmente él hizo un juicio único en el mundo. ¿Por qué? Porque con leyes civiles y civiles juzgaron a la primera junta, la condenaron a perpetua. Todos dijimos, bueno, empezamos, Dios mío, a respirar otro aire. Lamentablemente no supo aprovechar el doctor Alfonsín ese respaldo que tenía, no solamente en la Argentina, internacional, y dicta las leyes de impunidad, punto final, obediencia debida. En el año 2003, la gran sorpresa de un presidente que no conocíamos a la señora de él, a Cristina, pero a él no. Un hombre que tenía un apellido difícil, como digo yo, hasta para nombrarlo era terrible, pero sin embargo nos recibió inmediatamente, nos abrió las puertas de su gestión, nos entendió y empezó a hacer cosas que nos dejaron realmente muy bien reconciliadas con ese gobierno de un militante como él había sido y de su señora, que también en la ciudad de La Plata habían corrido los riesgos de desaparecer. Y entonces yo en mi imaginación a veces pienso si no habrán caminado de la mano con Laura, ellos no. Yo soy una optimista y redenta, de modo que creo que nuestros nietos van a vivir en una sociedad mejor, en donde efectivamente, como dice un gran ético de origen hebreo, tengamos una sociedad decente. Esto es una sociedad en la que no haya oportunidad de humillar a nadie. Y esto lo deseo fervorosamente, no solo para mis congéneres, que tienen mucho que realizar en materia de decisión, demanda, determinación, autonomía, sino también para la población masculina, que merece una vida más digna. Indignificarse haciendo gala de patriarcalismo es indignificar toda la condición humana. Somos agradecidos de todos los medios, de todas las personas que se solidarizaron con nosotros. Y yo quiero decirle en estos momentos que Ada Morales lo único que buscó siempre y que va a seguir buscando es verdad y justicia. Pienso que Dios me ha dado esto a mí, esta cruz para llevar, que cuando me acuesto en paz, que duermo en paz, y sé que mi hija, como siempre cuando voy al cementerio le digo a mi hija, hicimos todo con tu papá. Hay mucho amor, de mi familia tengo mucho amor, y tengo mucho amor de los veteranos, de la causa y de toda la gente, porque la verdad que la gente quiere la causa. Malvinas es algo que le llega al corazón, ahora más que antes, porque claro, primero se encargaron de, bueno, pero ahora están viendo lo bueno, lo lindo, lo que va quedando en todos lados. Y bueno, y eso es lo que vale y lo que yo quiero y lo que espero. Poder disfrutar unos años más de mis nietos, que ya soy grande, y seguir con amor, porque si no tenés amor, la vida no sirve de nada. A mí me preguntan, a esta altura, Tati, ¿vos qué es lo que querés? Encontrar los restos de Alejandro. Yo antes de irme, quiero tocarlos. Por lo menos quiero tocar los restos
de mi hijo. Elegiría vivir esta misma vida hasta un punto, que es cuando llega una nueva dictadura cívico-militar. Si me dicen de volver atrás, quiero volver a cuando éramos 6 en la mesa, que no falte nadie. Nosotros ya tomamos las calles, ya no decimos sí o no, ya digo, la calle es nuestra y lavar y planchar que lo hagan otros, si se hace despacio un poquito o nada, pero hay que salir a la calle a estar con el otro y reclamar por lo que es tuyo. Simplemente eso. No, y creo que los días de la mujer no es un día, sino en todos los días, a cada rato y en todos los lugares, ¿no? Por eso digo que nosotros siempre estamos de pie y sobre todo ante situaciones muy extremas. Por eso digo, te morís de tristeza, salís a luchar y sigo insistiendo que tenés que salir a luchar.